Durante meses dejé comida en su puerta, sin saber a quién estaba alimentando. Antes de empezar, déjame decirte algo importante. El 99% de las personas que ven estos videos no están suscritas. Miran en silencio, escuchan hasta el final, y luego desaparecen, como si nunca hubieran estado aquí. Si tú sí estás escuchando de verdad, si este tipo de historias te atrapan, te incomodan, te hacen dudar de todo, suscríbete ahora. No cuesta nada, pero cambia quién se queda y quién vuelve a desaparecer. Ahora sí, empezamos. La primera vez fue por pena. La vi sentada en las escaleras del edificio, una mañana fría, abrazándose las rodillas como si el mundo pesara demasiado. No pedía nada. No hablaba con nadie. Solo estaba ahí, esperando que el día pasara. Tenía una bolsa de pan recién comprado. Se la dejé al lado, sin decir una palabra. No me miró. Ni siquiera levantó la cabeza. Pensé que nunca volvería a verla. Me equivoqué. Al día siguiente estaba en el mismo lugar. La misma postura. La misma ropa. Esa vez dejé una manzana. Un yogur. Algo sencillo. Nada heroico. Nada que mereciera atención. Solo comida. Así empezó. No hubo acuerdo. No hubo conversación. No hubo nombres. Solo una puerta. La suya. Vivía en el departamento del fondo del pasillo. El que siempre tenía la luz apagada. El que nadie visitaba. El que algunos vecinos fingían no ver. Yo empecé a dejar bolsas pequeñas frente a su puerta. Siempre de madrugada. Siempre rápido. Como si temiera que alguien me descubriera. Durante semanas no pasó nada. La comida desaparecía. Eso era todo. Un día dejé una nota. Para que no pases hambre. Nada más. No firma. No explicación. Al día siguiente, la nota ya no estaba. La comida tampoco. No sé por qué seguí. Tal vez porque nadie más lo hacía. Tal vez porque era más fácil ayudar a alguien que no hacía preguntas. O tal vez porque, sin darme cuenta, empecé a sentir que esa puerta me estaba esperando. Pasaron meses. Invierno. Luego primavera. La rutina se volvió automática. Comprar un poco de más. Preparar algo caliente. Dejarlo. Irme. Nunca escuché ruidos. Nunca pasos. Nunca una voz. Era como alimentar a un fantasma. Algunas noches pensé en tocar. Nunca lo hice. Hay puertas que uno intuye que no deben abrirse. Los vecinos hablaban poco de ella. Está loca. Debe ser peligrosa. Mejor no meterse. Nadie decía por qué. Y yo seguía dejando comida. Una mañana, cuando regresaba del trabajo, la vi de frente por primera vez. Estaba de pie frente a su puerta. Más delgada de lo que imaginaba. Más joven también. Nuestros ojos se cruzaron. Por un segundo pensé que no me había reconocido. Entonces habló. Gracias. Solo eso. Una palabra. Pero su voz no coincidía con su aspecto. No sonaba débil. No sonaba perdida. Sonaba alerta. Asentí incómodo. Quise decir algo más. No salió nada. Ella me observó como si midiera cada gesto, cada respiración. Luego entró a su departamento. Cerró. Esa noche no dejé comida. No por decisión. Por miedo. Al día siguiente, algo me esperaba frente a mi puerta. Una bolsa. Dentro, un pan. Y una nota. Ahora te toca a ti comer. La letra era firme. Demasiado firme. Sentí una incomodidad que no supe explicar. No era gratitud lo que transmitía. Era equilibrio. Como si algo se hubiera ajustado. Empecé a notar cosas. Siempre sabía cuando yo llegaba. A veces la veía asomarse justo cuando doblaba el pasillo. Nunca antes. Nunca después. Como si me estuviera observando. Una tarde, escuché una discusión en el edificio. Dos vecinos hablando en voz baja. ¿Sabías que esa mujer no figura en el registro? Dicen que no usa su nombre real. Yo no me acercaría. Me quedé quieto. Escuchando. El corazón un poco más rápido. Esa noche dejé la comida igual. Pero algo cambió.
Cuando me giré para irme, la puerta se abrió. Ella estaba ahí, demasiado cerca. No sonrió. Me tomó del brazo. No fuerte, no suave. Exacto. Y dijo, en voz baja, sin rodeos: mañana no salgas de casa. Confía en mí. Sentí un escalofrío inmediato. ¿Por qué?, pregunté. Me miró directo a los ojos. Y por primera vez, vi miedo. No en ella. En lo que sabía. Porque el peligro ya empezó, dijo. Y tú ya estás dentro. Soltó mi brazo. Cerró la puerta. Me quedé ahí, parado, varios segundos. Procesando. Repitiendo la frase. Confía en mí. No salgas mañana. Esa noche casi no dormí. Escuché ruidos en el pasillo. Pasos. Puertas. Susurros. O tal vez nada. Cuando el miedo aparece, la mente se vuelve creativa. A la mañana siguiente, mi teléfono no paraba de vibrar. Mensajes de vecinos. ¿Supiste lo que pasó? Hay policías abajo. Dicen que alguien desapareció. Nadie daba detalles. Me acerqué a la mirilla. El pasillo estaba vacío. Su puerta, entreabierta. Quise salir. Recordé su mano en mi brazo. Su voz. La certeza con la que habló. Me quedé. Más tarde, tocaron a mi puerta. 2 golpes secos. ¿Puede abrir? Era una voz desconocida. Autoritaria. Miré el reloj. Pensé en la comida. En la puerta. En los meses. En que tal vez no era quien decía ser. Respiré hondo. No abrí. Porque en ese momento entendí algo que me heló la sangre. Yo creí que la estaba ayudando. Pero quizás solo estaba siendo preparado. Nadie me creyó cuando conté lo que pasó después. Cuando no abrí la puerta, entendí que ya era tarde para ser normal. Suscríbete. Porque hay advertencias que no buscan asustarte. Buscan mantenerte con vida. Los golpes se repitieron. Más fuertes. ¿Puede abrir, por favor? La voz era firme. Demasiado firme para ser un vecino curioso. No respondí. Me quedé inmóvil, con la espalda pegada a la puerta, conteniendo la respiración como si el silencio pudiera volverme invisible. Sabemos que está ahí, dijo la voz. Sabemos. No sé. Plural. Sentí un nudo en el estómago. Miré otra vez por la mirilla. 2 hombres. Ropa oscura. Ningún uniforme visible. Uno de ellos revisaba algo en el teléfono. El otro observaba el pasillo, como si buscara algo más. O a alguien más. Pensé en ella. En su mano sujetando mi brazo. En su voz baja, precisa. No salgas mañana. Los hombres se alejaron unos pasos. Hablaron entre ellos. No escuché qué dijeron. Luego se fueron. Sin amenazas. Sin insistir. Eso fue lo más inquietante. No abrí la puerta en todo el día. Ni siquiera para mirar. Me quedé sentado en el suelo, con la espalda contra la pared, repasando cada momento de los últimos meses. La comida. Las bolsas. La puerta del fondo. La mujer. Al caer la noche, el edificio volvió a llenarse de sonidos normales. Televisores. Pasos. Llaves. Pero algo había cambiado. Yo lo sentía en el aire. Cerca de la medianoche, escuché un golpe suave. No en mi puerta. En la de ella. 1, 2. Luego silencio. Me acerqué despacio. Miré por la mirilla del pasillo. Solo un poco. La puerta del fondo estaba abierta. Pero el departamento estaba oscuro. Demasiado oscuro. Esa noche soñé con comida pudriéndose frente a puertas que nadie abría. A la mañana siguiente, salí por primera vez. Con cuidado. El pasillo estaba limpio. Demasiado limpio. Su puerta estaba cerrada. No había señales de ella. En la planta baja, el ambiente era distinto. Vecinos reunidos. Voces bajas. Miradas esquivas. Dicen que se llevaron a alguien, murmuró una mujer. ¿A quién? No sé, pero no fue la policía normal. Sentí un frío recorrerme la espalda. Intenté hablar. Contar lo que sabía. Lo que había pasado. Yo conozco a la mujer del fondo, dije. Me advirtió de algo. Me miraron raro.
¿Qué mujer? Preguntó alguien. La del último departamento. Vive sola. Silencio. Luego risas incómodas. Ahí no vive nadie desde hace años, dijo el administrador. Ese departamento está vacío. Sentí que el suelo se movía. No, insistí. Yo le dejaba comida. Durante meses. Las miradas cambiaron. Ya no eran curiosas. Eran de duda. De lástima. Nadie me creyó. Quizás estás confundido, dijo alguien. O inventando, añadió otro. Me quedé callado. Porque en ese momento entendí algo terrible. Si oficialmente no existía, entonces nadie la estaba buscando. Subí de nuevo. El pasillo parecía más largo. El departamento del fondo. Cerrado. Sin nombre. Sin timbre. Como siempre. Me acerqué. El corazón golpeando fuerte. Toqué. Nada. Dejé una bolsa con comida frente a la puerta. Por reflejo. Por costumbre. Por miedo a romper el ritual. Esa noche, alguien llamó a mi teléfono desde un número desconocido. No contesté. Volvió a sonar. Y otra vez. Finalmente. Un mensaje. Sabemos lo que hiciste. Nada más. Me senté en la cama. Las manos sudando. Pensando en cada bolsa. Cada noche. Cada gesto. ¿Qué había hecho realmente? ¿Ayudado a alguien? ¿O participado en algo sin saberlo? Recordé conversaciones sueltas de vecinos. Esa mujer es peligrosa. No usa su nombre real. Mejor no meterse. No eran rumores. Eran advertencias mal explicadas. A las 3:17 de la mañana, alguien deslizó algo por debajo de mi puerta. Un papel. Temblando, lo recogí. Reconocí la letra al instante. Firme. Controlada. La de ella. Si lees esto, significa que hice bien en confiar en ti. No preguntes. No hables. No intentes buscarme. Ellos creen que te usé. Déjalos creerlo. Debajo, una última frase. El peligro ya había empezado. Mucho antes de que tú me vieras. Me quedé sentado, leyendo una y otra vez. Ellos. ¿Quiénes eran ellos? ¿Y por qué yo seguía vivo? Al día siguiente, el departamento del fondo fue sellado. Cinta. Avisos. Un candado nuevo. Como si jamás hubiera existido. Intenté denunciar. Contar lo de la nota. Lo de los hombres. Lo de los mensajes. Me escucharon. Tomaron apuntes. Asintieron. Nada pasó. Los mensajes cesaron. Las llamadas también. El edificio volvió a su rutina. Pero yo ya no encajaba en ella. Dejé de dormir bien. Dejé de salir por las noches. Cada vez que veía una bolsa de comida, sentía culpa. O miedo. O ambas. Una tarde, encontré algo en mi buzón. Sin remitente. Dentro. Una foto. Era el pasillo. Mi pasillo. Yo, de espaldas, dejando una bolsa frente a su puerta. La fecha. De meses atrás. En el reverso. Una sola frase. Confía en mí. Ese fue el momento en que entendí la verdad completa. Yo no había sido solo alguien que ayudaba. Había sido elegido. Observado. Probado. Y lo más inquietante. Nunca supe si ella me protegió de algo. O si simplemente me sacó del camino. Porque hay personas que no piden ayuda. Piden tiempo. Y yo. Se lo di. Si crees que aquí termina, te equivocas. Cuando descubrí quién era ella, entendí por qué me pidieron que callara. Suscríbete. Porque hay verdades que no te persiguen. Hasta que estás listo para entenderlas. No quemé la foto. No rompí la nota. Las guardé. Porque una parte de mí, la más honesta, sabía que si alguien se tomaba la molestia de vigilarme durante meses, destruir pruebas era exactamente lo que esperarían que hiciera. Y yo ya había aprendido algo importante. Nada de esto era improvisado. Empecé a mirar hacia atrás. No solo a los últimos meses, sino a detalles que antes me parecían insignificantes. La forma en que ella hablaba. Nunca levantaba la voz. Nunca se justificaba. Nunca pedía nada de más. Siempre exacta. Como alguien acostumbrado a no equivocarse. Decidí investigar.
No de forma directa. No preguntando quién era ella, porque eso ya lo había intentado, y había despertado miradas incómodas. Empecé por algo más simple. El departamento del fondo. En los registros del edificio figuraba como inhabitable. Filtraciones antiguas. Problemas estructurales. Clausurado temporalmente. Ese temporal llevaba casi 8 años. 8 años. Pero yo había dejado comida allí. Hace apenas unos meses. Pedí planos viejos. Excusas técnicas. Un conocido que trabajaba con archivos municipales me ayudó, sin saber realmente para qué. Cuando vi el plano completo, sentí un vacío en el pecho. El departamento del fondo no tenía salida de emergencia. No tenía ventanas al exterior. No tenía ventilación directa. Era, literalmente, un espacio diseñado para que alguien pudiera desaparecer sin ser visto. Esa noche no dormí. Pensé en cómo sobrevivía. En por qué nunca encendía luces fuertes. En por qué siempre habría apenas lo suficiente para tomar la bolsa. Ella no vivía allí. Se escondía. ¿Pero de quién? Esa pregunta me quemaba por dentro. Volví a los mensajes. A la frase. Ellos creen que te usé. Déjalos creerlo. No decía a nosotros. Decía a ellos. Ella no estaba con ellos. Estaba escapando. Busqué noticias antiguas. Casos olvidados. Personas que dejaron de existir sin explicación clara. Y entonces encontré algo. Un nombre. Una mujer. No voy a escribirlo. Porque incluso ahora. No sé si debería. El artículo tenía más de 10 años. Hablaba de una analista. Una mujer brillante. Especialista en patrones de comportamiento, redes clandestinas, infiltración silenciosa. Trabajó para algo que no se nombraba directamente. Luego, un día, desapareció. No fue declarada muerta. Tampoco prófuga. Simplemente, borrada. Las fotos eran borrosas. Viejas. Pero había una. Una en particular. Era ella. Más joven. Pero la mirada. La misma. Sentí que el aire me faltaba. Seguí leyendo. Se mencionaba una investigación interna. Una filtración. Una red que no debía existir. Y una frase que me heló la sangre. Se cree que la analista tenía conocimiento previo de un operativo fallido que comprometía a civiles no autorizados. Civiles. Yo. Cerré la laptop. Me quedé mirando la pared. Pensando en cada gesto suyo. En cada silencio. En cómo nunca parecía sorprendida por nada. Ella sabía que la buscarían. Sabía que necesitaba a alguien invisible. Alguien normal. Alguien que no hiciera preguntas. Y yo encajé perfecto. No me eligió por bondad. Me eligió por perfil. Los días siguientes sentí algo nuevo. No miedo. Vigilancia. No veía a nadie. Pero sabía que me observaban. Pequeños detalles. Un auto que se detenía demasiado tiempo. Personas que parecían esperar algo cuando yo salía. No hice nada raro. No volví a hablar del tema. No mencioné su nombre. Obedecí. Pero una tarde, al volver del trabajo, encontré la puerta de mi departamento abierta. No forzada. Abierta. Entré despacio. Todo estaba en su lugar. Demasiado en su lugar. Como si alguien hubiera entrado. Solo para confirmar que yo seguía siendo yo. En la mesa había algo nuevo. Un sobre. Sin sellar. Dentro, una memoria USB. Y una nota. No la abras si aún quieres creer que todo terminó. Me senté. Pasaron minutos. Tal vez horas. Sabía que abrirla era cruzar un límite. Pero también sabía algo peor. Si ella se había tomado el riesgo de dejarme esto, era porque ya no podía protegerme desde lejos. La abrí. No voy a describir todo lo que había allí. Audios. Nombres. Fechas. Cosas que no deberían estar juntas en un mismo archivo. Pero había un video. Uno solo. Ella, sentada en la oscuridad. Mirando directo a la cámara. Si estás viendo esto, dijo, es porque ya sospechas quién fui. Pausa. Y también sabes que decirlo en voz alta no te va a salvar. Sentí que me hablaba a mí. No al pasado. A la hora. Te usé. Continuó.
Pero no como ellos creen. Te di un papel simple, humano, algo que no despertara alarmas. Si estás vivo, es porque funcionó. Se inclinó hacia adelante, su rostro apenas iluminado. Escúchame bien. Ellos no van a desaparecer. Nunca lo hacen. Pero mientras piensen que solo fuiste un peón, estarás a salvo. Tragué saliva. No intentes ser héroe, dijo. No intentes contar esta historia. Si lo haces, te convertirás en una variable. Y créeme, las variables se eliminan. El video terminó con una frase que me persigue desde entonces. Confía en mí. Sobrevivir también es una forma de lealtad. Apagué la computadora. Saqué la memoria. La guardé donde nadie la encontraría. Desde ese día, entendí 3 cosas. Ella no estaba huyendo. Estaba ganando tiempo. Yo no era inocente, pero tampoco el objetivo final. El silencio no era cobardía, era estrategia. Ahora vivo normal. Trabajo. Salgo. Sonrío. Pero cada vez que alguien me pregunta por qué nunca hablo de ciertas cosas, recuerdo su mano en mi brazo. Su voz firme. No salgas mañana. Porque el verdadero peligro no fue ayudarla. Fue saber demasiado. Y seguir respirando. La advertencia no venía de ella. Y eso fue lo que más me asustó. Suscríbete. Porque cuando la amenaza cambia de voz, ya no sabes a quién pertenece. El mensaje llegó un martes. No era un número desconocido. Ese fue el primer error. Era un número que yo conocía demasiado bien. No lo había guardado con nombre. Nunca lo hice. Pero lo había marcado una vez. Solo una. Cuando dejé comida por primera vez en esa puerta, abrí el mensaje sin pensar. Y lo primero que sentí no fue miedo. Fue una especie de cansancio profundo. Como si una parte de mí hubiera sabido, desde el principio, que esto no iba a terminar bien. El mensaje decía: te dijimos que no miraras atrás. Nada más. No firma. No amenaza directa. Pero no hacía falta. Me quedé sentado en la cama, mirando la pantalla apagarse. No temblaba. Eso fue lo peor. Porque cuando el miedo no aparece, es porque algo dentro de ti ya se rindió a la lógica de la casa. No contesté. No bloqueé. No borré. Aprendí algo con ella. Reaccionar es regalar información. Salí de casa como todos los días. Misma hora. Misma ruta. Mismo café en la esquina. Sonreí al barista. Pagué en efectivo. Nada fuera de lugar. Pero el mundo ya no se sentía igual. Las calles parecían más estrechas. Los sonidos más lejanos. Las personas, demasiado precisas. Vi a un hombre leyendo el mismo periódico por tercera vez en una semana. A una mujer que fingía hablar por teléfono cuando yo pasaba. A un auto gris que no se movía. Pero siempre estaba. No eran errores. Eran confirmaciones. Al llegar al trabajo, encontré algo en mi escritorio. Un sobre. Sin remitente. Sin marcas. Solo mi nombre. Escrito con una caligrafía que no reconocí. Lo abrí. Dentro había una foto. Yo. De espaldas. Entrando a mi edificio. La fecha. Era de esa misma mañana. Debajo, una frase escrita a mano. Ahora sabemos que tú también sabes. Me levanté. Fui al baño. Me miré al espejo. Y por primera vez desde que todo empezó, no vi a una víctima. Vi a alguien marcado. Ese día no volví a casa directo. Caminé. Cambié rutas. Entré a lugares sin motivo. Observé reflejos en vidrieras. Nada. Pero la ausencia también habla. Al anochecer, recibí otro mensaje. Este sí era nuevo. Número oculto. Solo texto. Ella ya no puede protegerte. No pregunté quién era. No pregunté cómo sabían. No pregunté nada. Porque una parte de mí lo entendió de inmediato. Ella había salido del tablero. Esa noche soñé con la puerta del fondo. Pero no estaba cerrada. Estaba abierta. Oscura. Vacía. Al despertar, supe que tenía que ir. No por curiosidad. No por valentía. Sino porque cuando te conviertes en objetivo, ignorar pistas es una forma lenta de suicidio.
Esperé hasta la madrugada. El edificio dormía. Nadie en los pasillos. Nadie en las escaleras. La puerta del fondo seguía igual. Descascarada. Silenciosa. Pero algo había cambiado. No olía igual. Antes había humedad. Ahora, olía a metal. Entré. El lugar estaba vacío. No desordenado. Vacío limpio. Como si nunca hubiera vivido nadie allí. Pero en el suelo, cerca de la pared, había una marca. Una raspadura. Reciente. Como si algo pesado hubiera sido arrastrado. Y entonces lo vi. Pegado detrás de una tubería. Un papel doblado. Lo abrí con cuidado. Era una sola hoja. Escrita con su letra. Si estás leyendo esto, es porque ya me borraron. Tragué saliva. No intentes buscarme. No intentes vengarte. No intentes entenderlo todo. Cada frase era un adiós contenido. Ellos no te eligieron por error. Te eligieron porque eras creíble. Y porque nadie iba a creerte. Ahí estaba. La frase que más me dolió. Nadie te va a creer. El papel terminaba con una advertencia final. Si te contactan, no niegues. No confieses. Y sobre todo, no corras. Salí de allí con el corazón golpeándome el pecho. No miré atrás. No dejé rastro. Al día siguiente, alguien tocó mi puerta. No golpeó. Tocó. 3 veces. Despacio. Ay. Era un hombre que no había visto nunca. Traje oscuro. Sonrisa educada. Mirada vacía. Solo queremos hacerte unas preguntas, dijo. Nada grave. Detrás de él, el pasillo parecía más largo. Más silencioso. ¿Sobre qué? Pregunté. Sonrió un poco más. Sobre una mujer. Que dice que nunca existió. Y en ese instante entendí algo fundamental. El peligro no había empezado cuando dejé comida en esa puerta. Había empezado. El día que alguien decidió. Que yo era lo suficientemente insignificante. Como para ser usado. Y lo suficientemente vivo. Como para cargar con la culpa. Cuando te sientas a hablar. Ya están decidiendo qué versión de ti va a sobrevivir. Suscríbete. Porque hay conversaciones. Que no buscan la verdad. Solo una confesión que encaje. El hombre del traje oscuro no mostró credencial. No la necesitó. Había algo en su postura que decía. Que no estaba allí para pedir permiso. No tomará mucho tiempo, repitió. Podemos hablar aquí. O en un lugar más tranquilo. Miré el pasillo. Demasiado limpio. Demasiado vacío. Como si el edificio mismo hubiera decidido no escuchar. Aquí está bien, dije. No por valentía. Por cálculo. Entró. No miró alrededor. No observó fotos. No revisó nada. Eso me dijo algo importante. No venía a aprender. Venía a confirmar. ¿Usted conocía a la mujer del apartamento del fondo? Preguntó. No vive. No vivía. Conocía. La veía, respondí. Le dejaba comida. Asintió, como si eso cerrara un círculo invisible. Eso mismo dijo usted la primera vez. ¿Primera vez? ¿La primera vez cuándo? Pregunté. Sonrió apenas. Cuando dejó su declaración informal. Sentí un hueco frío en el estómago. Yo nunca di una declaración, dije. Claro que sí, respondió. Todos la dan. A veces sin saberlo. Sacó una libreta. No escribió. Solo la abrió. ¿Por qué empezó a dejarle comida? La pregunta era simple. Demasiado. Porque parecía necesitarla. Parecía, o se lo pidió. Nunca me pidió nada. Levantó la vista por primera vez. Interesante, dijo. Ella afirma lo contrario. El mundo se contrajo. ¿Ella está viva? Pregunté. Cerró la libreta. Eso no depende de mí responderlo. Silencio. ¿Sabe qué es lo curioso de la gente buena? Continuó. Que siempre cree que ayudar es invisible. Se inclinó hacia adelante. Pero ayudar deja huellas. Sacó una carpeta. Fotos. Fechas. Horarios. Yo entrando al edificio. Yo saliendo. Yo con bolsas. Yo mirando alrededor.
Usted fue constante, dijo. Eso genera patrones. No hice nada ilegal. No aún, respondió. Pero estuvo cerca de alguien que sí. Ahí estaba. La grieta. ¿De qué la acusan? Pregunté. No a ella, corrigió. A usted. El aire se volvió pesado. Eso no tiene sentido. Tiene mucho, dijo. Porque cuando alguien desaparece, el último que la vio siempre se vuelve interesante. Yo no la vi desaparecer, pero la vio existir. Silencio otra vez. ¿Sabe por qué nadie va a creerle? Preguntó, casi con amabilidad. Negué. Porque su historia depende de alguien, que oficialmente no está registrada. Sentí el golpe. No tiene contrato. No tiene nombre válido. No tiene historial médico. No tiene movimientos bancarios. Cada frase borraba un poco más su rostro. Para el sistema. Ella nunca estuvo ahí. Me recosté en la silla. Entonces, ¿por qué están aquí? Sonrió. Porque alguien tenía que ayudarla. La frase se quedó suspendida. Y ese alguien fue usted. Comprendí. No buscaban a una criminal. Buscaban un contenedor. ¿Qué quieren que diga? Pregunté. La verdad que podamos usar, respondió. ¿Y si no coopero? Se levantó. Caminó hacia la puerta. La abrió apenas. Entonces otros harán las preguntas, dijo. Y créame, ellos no traen sonrisas. Se fue. Sin amenaza directa. Sin gritos. Sin cierre. Esa noche no dormí. No por miedo. Por claridad. Entendí que ella no me había advertido del peligro. Me había advertido del papel que yo iba a ocupar. Al amanecer, recibí un correo. Sin asunto. Sin remitente. Solo un archivo adjunto. Era un video. Grabación borrosa. Una habitación oscura. Y su voz. Si estás viendo esto, significa que ya te ofrecieron un trato. Mi corazón se aceleró. No lo aceptes, dijo. No porque seas inocente, sino porque el trato nunca es para salvarte. Respiré hondo. Ellos necesitan que alguien cargue la versión final. Y tú eres perfecto. La imagen se congeló un segundo. Pero aún tienes una salida, susurró. La pantalla se volvió negra. Texto blanco. Cuando te pidan que firme, mira quién no está en la habitación. Y entendí algo aterrador. El verdadero peligro. No era lo que me iban a hacer decir. Era lo que ya habían decidido callar. Parte 6 final. No firmé para salvarme. Firmé para que no pudieran usarme otra vez. Suscríbete. Porque hay finales que no buscan justicia. Solo dejar constancia. De que alguien entendió demasiado tarde. El lugar no era una comisaría. Eso fue lo primero que me inquietó. No había escudos en las paredes. No había banderas. No había ruido. Era un edificio gris, administrativo, de esos que parecen no pertenecer a nadie. Y por eso pertenecen a todos. Me hicieron pasar a una sala blanca. Mesa larga. Sillas idénticas. Una jarra de agua intacta. Había 4 personas. El hombre del traje oscuro. Una mujer con lentes que no levantó la vista. Otro hombre que no dijo su nombre. Y una silla vacía. La silla vacía estaba al fondo. No en la mesa. Separada. Recordé el mensaje. Mira quién no está en la habitación. Gracias por venir, dijo el del traje. Sabemos que esto ha sido confuso. No respondí. Observé. Queremos cerrar esto de la forma más simple. Continuó. Usted coopera. Y todos seguimos adelante. La mujer deslizó un documento hacia mí. Eso. Demasiadas páginas. No es una confesión, aclaró. Es una declaración contextual. Leí el encabezado. Mi nombre completo. Mi dirección. Mi firma ya impresa en un recuadro tenue. Solo tiene que confirmar, dijo ella, que la mujer existía, que usted interactuó con ella, y que desconocía sus verdaderas actividades. ¿Y después? Pregunté. Después usted queda fuera, respondió el otro hombre. Y nosotros nos encargamos del resto. Miré la silla vacía. ¿Ella dónde está? Pregunté. Nadie respondió.
¿Está viva? Insistí. El del traje suspiró. Eso ya no es relevante. Ahí lo entendí. No era irrelevante. Era incómodo. Si firmo, dije. ¿Mi historia se convierte en la oficial? En una de ellas, respondió. ¿Y la suya? Sonrió. La nuestra no necesita firmarse. Bajé la vista al documento. Lo leí completo. Lento. Página por página. No mentía del todo. Eso era lo peligroso. Solo ordenaba la verdad. De una manera que me convertía. En el punto final. La mujer inexistente. El buen samaritano. El error humano. Caso cerrado. Pero entonces noté algo. Una frase repetida. 3 veces. En distintos párrafos. El sujeto actuó de manera voluntaria. Levanté la vista. ¿Voluntaria según quién? Pregunté. Según los hechos, dijo el del traje. No, respondí. Según ustedes. Silencio. Si no firmo, dije. ¿Qué pasa? El hombre sin nombre habló por primera vez. Entonces usted se vuelve una variable. ¿Y eso qué significa? Que deja de ser controlable. Miré la silla vacía. La imaginé ahí, con las manos juntas, la espalda recta, la mirada firme. Ella no desapareció, dije. La borraron. Nadie lo negó. Y ahora quieren que yo haga lo mismo, continué. Que la borre con mi firma. Queremos cerrar el capítulo, corrigió la mujer. Sonreí. No, dije. Quieren que yo sea el último que recuerde. Tomé el bolígrafo. Lo sostuve. No firmé. Hay algo que no encaja, dije. ¿Qué cosa? Preguntó el del traje. Si ella nunca existió. ¿Por qué hay tanto esfuerzo en desaparecerla? Silencio. Porque existió, respondí. Y porque sabía algo que ustedes no podían controlar. El aire se volvió espeso. No está aquí, dije señalando la silla vacía. Porque no la quieren presente. Pero su ausencia está gritando. Me levanté. No voy a firmar esto, dije. Pero tampoco voy a huir. Eso sería un error, advirtió el del traje. No, respondí. El error fue pensar que yo necesitaba salvarme. Saqué de mi bolsillo un sobre. Lo puse sobre la mesa. Esto se envió anoche, dije. A 5 direcciones distintas. ¿Qué es? Preguntó la mujer. Todo, respondí. Las fotos. Los mensajes. El video. Los horarios. Las inconsistencias. Sus rostros cambiaron. No mucho. Pero lo suficiente. No es una amenaza, aclaré. Es una póliza. Empujé el documento hacia ellos. Pueden cerrar el caso, dije. Sí. El hombre del traje se inclinó hacia atrás. ¿Sabe lo que está haciendo? Sí, respondí. Estoy saliendo del tablero. Eso no es posible, dijo. Ella lo hizo, contesté. Y por eso la borraron. Me dirigí a la puerta. Usted no va a salir ileso, advirtió. Me detuve. Nunca lo estuve, dije. Solo estaba disponible. Salí. Nadie me siguió. Pasaron semanas. Luego meses. No hubo arrestos públicos. No hubo titulares. No hubo disculpas. Pero tampoco hubo más llamadas. Ni mensajes. Ni sobres. La mujer del fondo nunca volvió. El apartamento sigue vacío. Sellado. A veces dejo comida igual. No porque crea que volverá. Sino para recordar. Que hubo alguien. Que existió sin permiso. Nadie me creyó. No del todo. Pero tampoco pudieron usarme. Y eso. En un mundo donde las historias se firman. Para desaparecer personas. Es lo más parecido. A ganar que existe. Fin.